El sarro. Cuando la placa no se remueve correctamente mediante el cepillado, esta se cristaliza y así se forma el sarro. El sarro produce mayor enfermedad en las encías y una vez formado solamente puede ser removido por el odontólogo. Muy buenas tardes, amigos de Familia y Salud. Los saluda la doctora Patti Araujo Atahualpa. El día de hoy vamos a hablar acerca de hábitos y rutinas y para ello contamos con la gratísima presencia de nuestra amiga psicóloga Daneiva Salazar. ¿Cómo estás, Daneiva? ¿Qué tal? Muy bien, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de hábitos. Qué terrible que son adquirir buenos hábitos y buenas rutinas. Leí alguna vez que solo necesitas 7 días de hacer esa misma actividad para poder cambiar tus malos hábitos. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Infórmanos. Hay algunas teorías, muchas teorías al respecto de los hábitos, ¿no? Y justamente una de las claves para los hábitos es la repetición, ¿no? Por eso un hábito, ¿no? Como sinónimo se utiliza la rutina, ¿no? Es la repetición constante de una actividad, ¿no? Pero 7 días va a depender mucho de qué hábito queramos instaurar, cuáles sean de pronto la percepción de esa persona, cuáles sean las vivencias de esa persona, si es un niño, si es un adulto, si ya es una persona mucho más mayor, es un adolescente, ¿no? Entonces, pero digamos una de las teorías más aceptables es que si repetimos esa acción por 21 días, es muy probable, es más que probable que ya lo instauremos, digamos, para toda nuestra vida, ¿no? Entonces, se van formando los hábitos a través de, digamos, la rutina. La rutina es clave para todo ello, ¿no? Yo creo que cuando tú te refieres a hábitos y rutinas, te refieres a los parámetros que la sociedad impone a una familia para que pueda ser aceptablemente sociable en una sociedad, valga la redundancia. Porque pienso que hábitos y rutinas es como la belleza, es subjetiva, no es objetiva. ¿Por qué? Porque cada familia tiene hábitos que para ellos son buenos, como lo acabas de decir, y para otras familias no son los buenos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la familia A se choca con la familia B, observa que la familia A no tiene los mismos hábitos, por lo tanto es rechazado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de adquirir nuevos hábitos y nuevas rutinas, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente en el caso de niños? Específicamente nos estamos refiriendo primero partiendo de la expresión de que deben ser positivos, ¿no? Y vamos a hablar de hábitos muy generales, universales, por así decirlos, que nos van a permitir una aceptación en la sociedad. No solamente la aceptación, ¿no? A eso le sumamos una convivencia positiva dentro de la sociedad, que yo me sepa desenvolver sin ninguna dificultad dentro de mi familia, dentro de la escuela, dentro del grupo A, B, C, de cualquier grupo. Futuro trabajo, ¿no? Entonces, y van a ser universales, como por ejemplo, partimos desde lo más primitivo, llegar por temprano, así decirlo. La puntualidad. ¿No? Entonces, ese es un hábito, digamos, que todavía se va adquiriendo, digamos, en la niñez o en las primeras etapas, pero hablamos del hábito de higiene, hablamos de los hábitos de sueño en los niños, ¿no? De interrupción. En los bebés, ¿no? Entonces, todos esos tipos de hábitos, ¿no? Los hábitos de estudio, cuando ya está dentro de la etapa escolar, hablamos de los horarios, ¿no? Hablamos de los hábitos de pronto de lectura, ¿no? Los hábitos de hacer deporte. Entonces, hay diferentes tipos de hábitos y hay unos que son generales, ¿no? Los que son aceptados. Hay incluso el hábito, por ejemplo, de dar las gracias, de saludar cuando ingreso a algún lugar, y hay niños o hay personas adultas que no se practica ese hábito, ¿no? Entonces, eso es algo importante, es algo fundamental que nos va a permitir justamente tener ese desarrollo, ¿no? Ahora, un niño debe ser formado en estos hábitos. Una pareja sedentaria, una pareja que es oficinistas, ¿no? Que están sentados las 24 horas del día y quieren que su hijo sea deportista. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué cosas deberíamos hacer de forma práctica de repente los padres para poder formar esos hábitos en nuestros niños? Algunas recomendaciones prácticas. Partimos primero de que todo hábito se forma en base de la repetición, ¿no? Si repetimos una actividad, vamos a formar un hábito positivo, ¿no? Si somos constantes en esa actividad, vamos a reforzar ello,
¿no? Y algo que es importante, fundamental y que siempre lo manifestamos es a través del ejemplo. Los niños aprenden a través de la imitación enormemente, ¿no? Más de lo que uno les pueda decir, ¿no? Tienen que hablar, por así decirlo, nuestras acciones. ¿Cómo vamos a enseñar el hábito de la lectura a nuestros niños en casa, por ejemplo? Leyendo el periódico, leyendo un libro, comentándolo después. Entonces el niño, por instinto de curiosidad, instinto de orientación, va a decir, papá, mamá, ¿qué estás haciendo? Yo quiero hacer lo mismo. Y se va a poner al lado de la mamá, al lado del papá, con un libro. Aunque el libro esté de cabeza, aunque no sepa leer, ya va a tener ese hábito, ¿no? Y el hábito de la lectura, si seguimos hablando de la lectura, lo vamos a fomentar desde que están pequeñitos a través de la lectura de cuentos, ¿no? O el contar cuentos a los niños, ¿no? Entonces, la imitación, el ejemplo que puedan poner los papás es fundamental y es importante, ¿no? Y ser ordenados también en esa adquisición de hábitos. Ahora, con el ejemplo que te di sobre los padres sedentarios que quieren un hijo deportista y quieren inculcarle el deporte, ¿cómo podrían hacerlo? Primero, cambiar las rutinas de esos padres, ¿no? Se escucha en consulta, en la práctica diaria, pero no tengo tiempo para hacerlo. Yo creo que si organizamos nuestro tiempo, nuestras actividades y sobre todo priorizamos, ¿no?, nuestras actividades, vamos a poder lograr hacer un pequeño espacio, ¿no? No es necesario que de pronto nos vayamos al estadio, ¿no? En la propia casa podemos saltar la soga, podemos jugar con esas pelotas fitness, podemos hacer algo de pesas, podemos hacer en la bicicleta estacionaria, tantas opciones que tenemos hoy en día para realizarlo, ¿no? Una salida al parque los fines de semana, una caminata por el barrio, por la cuadra, por donde vivamos, ¿no? Y vamos allá a fomentar pues que te estés moviendo, ¿no? O hay personas, ¿no?, que dicen, vamos a comprar tal cosa y la farmacia o el supermercado queda a 1 cuadra o 2 cuadras, ¿no? Entonces sacamos el carro y vamos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué no enseñarle a nuestro hijo, sabes qué, cuida tu medio ambiente y hagamos un poco de deporte y vamos caminando, ¿no? Primero, cambiar la causa raíz de ese comportamiento de mi hijo, que son los padres. Ahora, estás hablando directamente del compromiso de los padres, pero también los niños pasan tiempo en el colegio, que es la mitad prácticamente del tiempo. Problema que se encuentran los maestros permanentemente, ¿no? Los hábitos que han adquirido por el ejemplo que de repente en casa han tenido y que no son adecuados para el medio social del colegio. Vamos a hablar de malos hábitos, como dijimos al inicio de la conversación, que para esa familia pueden ser muy buenos, pero para la sociedad no lo son, ¿no? ¿Qué hacer con estos niños que tienen malos hábitos y ya son adolescentes, por ejemplo? Primero, partiendo de la premisa y ser realistas con los papás y que los papás tomen conciencia al respecto. La responsabilidad directa, y voy a ser muy tajante en esto de pronto, pero única, de formar hábitos positivos es de los padres, ¿no? No se puede aceptar que por decir, no, es que mi hábito es de repente mirar la televisión todo el día, ¿no? Entonces, por juicio crítico, por un asunto de salud, por un asunto de visión, ¿no?, tenemos que darnos cuenta que esos hábitos nos están trayendo problemas, ¿no? De pronto la obesidad, de pronto cansancio, ansiedad, X problemas que van asociados a hábitos negativos. ¿Qué hacer para cambiar, digamos, en los adolescentes? Mientras pasa el tiempo, es mucho más difícil cambiar estos hábitos, pero no imposible, ¿no? Influye muchísimo el medio en el cual nos desenvolvamos. En el caso de los adolescentes, los amigos y su medio social, ¿no?, que vienen a ser de pronto en el colegio, es muy importante. Y si este medio social es crítico, ¿no?, es decir, estamos observando, porque siempre estamos observando, mira, él no se peinó, mira, su ropa está sucia o está llegando tarde. Entonces, ese medio social se convierte, digamos, en un agente de apoyo. Porque este adolescente, ¿qué es lo que va a querer? Aceptación de este medio. Y este medio me va a aceptar si yo vengo temprano, si yo soy limpio, si yo tengo hábitos deportivos, si yo cuido, digamos, mi imagen corporal, ¿no? Entonces, podemos optar al medio social como un agente de apoyo. Y también la familia tiene que colaborar, porque no solamente el colegio, sino también la familia. Debemos empezar a modificar estos hábitos,
¿no? Y hacer buen ejemplo para los adolescentes y para un futuro, digamos, trabajador integrante de nuestra sociedad, ¿no? Un buen ciudadano. Muchísimas gracias, Daneiva. El tiempo se nos acabó. Agradecemos, por supuesto, por tu presencia al Colegio Adonai Internacional, que se encuentra en la urbanización La Colonial H1, a espaldas del Coliseo de Gallos de la Guardia Civil. Y el teléfono 4641-72. No se olviden que cuenta con sus niveles de inicial, primaria y secundaria. Muchas gracias y hasta luego. ¿Por qué se produce el mal aliento? Frecuentemente es causada por la acumulación de placa en los dientes y encías. Remover correctamente la placa es importante para conservar el aliento fresco.